Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estoy un poco nerviosa. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor, pero también siempre es mucha causa de nervios. Y ahorita que nos vemos en la necesidad de compartir la palabra por este medio, pues es muy difícil. Definitivamente que ya nos hace falta estar en la casa del Señor. Quiero pedirles, por favor, que inclinen su rostro ahí donde están y vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque han pasado ya 3 o 4 semanas, Padre, desde que nuestra nación entró en este estado de alerta y tú has tenido cuidado de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque en estos días que han sido difíciles, que han sido pesados, Señor, no hemos sabido de ninguno de nuestros hermanos, Señor, que haya enfermado. Y no es por nosotros, Padre, es por tu bondad y es por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú proveas el sustento, que tú proveas, Señor, materialmente en estos momentos en que nuestra economía es frágil, que tú nos des salud, Padre, que tu misericordia, que es nueva cada mañana, nos acompañe cuando tenemos que salir de casa, Padre, y que seas tú un escudo, Padre, en contra de todo lo que pudiera atacarnos. Señor, te pedimos también por los demás pastores, te pedimos por las demás iglesias. Y en este momento, Padre, queremos pedirte que llenes nuestros hogares con tu presencia, que sean altares, Padre, que sean pequeños templos donde tu palabra es predicada y donde tu nombre es exaltado. Que todo lo que estudiemos hoy, que todo lo que digamos hoy, Señor, venga directamente de ti. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y saca alimento espiritual para tu pueblo de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, les voy a dar tiempo de que busquen en sus Biblias el pasaje que hemos estado leyendo durante esta mañana. Es Isaías número 62. Ya saben, tengo aquí mi Biblia. En la nueva traducción viviente, la tengo en mi teléfono, pero tengo siempre mi Biblia Reina Valera para consultar ambas versiones y para ir emparejándonos. A mí se me hace más fácil de entender, mucho más fácil de digerir la nueva traducción viviente. Entonces, si tienen su teléfono, si quieren descargar la aplicación, si quieren configurarla en esa versión, les voy a dar tiempo mientras entramos un poco en contexto de lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, durante este mes que tuvimos la hermosa bendición de celebrar la Semana Santa, hemos estado estudiando acerca de las profecías que nos revelan a Jesús como Salvador. Yo escogí al momento en que nos estábamos organizando los predicadores, los estudiantes del seminario, su servidora, escogí el libro de Isaías. El libro de Isaías es muy especial para mí, pero no porque es para mí quiere decir que nada más es especial, es literariamente muy rico, proféticamente es maravilloso. Y déjenme ponerles un poco en contexto con Isaías. Isaías es conocido como el príncipe de los profetas. Isaías es el primer evangelio. Nosotros sabemos que evangelio significa las buenas nuevas de salvación, y pues bueno, a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos que hay buenas nuevas de salvación, pero Isaías tiene una manera muy peculiar de hablar de Jesús, más que cualquier otro de los profetas. La profecía de Isaías se caracteriza por tener un enfoque a su tiempo, por tener un enfoque. La misma profecía se usa para hablar de Jesús en el futuro, y vamos a ver cómo habla hasta de nosotros. Isaías también es un pequeño apocalipsis, es más Daniel,
pero Isaías vamos a ver que tiene ahí sus toquecitos, ¿no? Al fin de cuentas toda la palabra ha sido inspirada por Dios y no se contradice y al contrario, sigue un orden que solamente Dios puede poner. Isaías es primo de uno de los reyes de Israel. Isaías me parece que profetiza más para Israel, y entonces Isaías es un hombre letrado, Isaías es estudiado, y en el Tanaj, cuando los judíos juntan todos sus libros de profecía, Isaías se distingue por ser una profecía escrita de una manera muy artística. Hay mucha poesía ahí, hay mucho arte, hay mucha dulzura, hay palabras que pueden expresar la ira del Señor, su disgusto con el pueblo, pero son seguidas por palabras que hablan muy dulcemente sobre la redención del pueblo de Israel. Entonces, tenemos ya nuestras Biblias en Isaías capítulo 62, y le voy a dar lectura a los primeros 4 versículos una vez más. Dice: Isaías ora por Jerusalén. Debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. Es Dios hablando a Jerusalén por medio del profeta Isaías. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean, como una corona espléndida en las manos de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, ni la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios. Eso significa Efsiba. Y la esposa de Dios. Eso significa Beula. Porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Muy bien. Esta es una profecía vamos a estudiarla más adelante, ahorita llegamos, pero quisiera preguntarles, ayer hablaba con mi papá acerca de esto y le decía, ¿cuándo es la primera vez que Jerusalén aparece en la Biblia? No sé si ustedes se hayan puesto a pensar, pero ya saben que todos los nombres, todos los lugares, los animales para los sacrificios, los frutos, los alimentos, todo en la palabra del Señor tiene un significado. ¿Y qué es lo que pasa con Jerusalén? Déjenme contarles un poco acerca de Jerusalén. Bueno, Jerusalén, su nombre se pronuncia en hebreo Jerusalem. Shalem viene de Shalom, que es paz. Pero ¿qué es lo que pasa con Jerusalén? Muy bien, déjenme darles algunos datos de ella. Significa ciudad de paz. No siempre los que están al pendiente de las noticias saben que hay de todo en Jerusalén menos paz, pero hay un propósito ahí. Se está documentado que mucho antes de que el rey David la tomara, era una ciudad que se llamaba de otra manera. La primera vez que aparece en la Biblia aparece en Génesis y su nombre es Salem, nada más, Salem. ¿Dónde aparece? Bueno, aparece porque hay un sacerdote, ustedes, no quiero ir de cita en cita porque perderíamos mucho tiempo, pero les parafraseo rápido. Hay un sacerdote llamado Melquisedec, el cual Abraham le ofrenda, le entrega diezmos y tiene un trato especial con él. Se dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Incluso en Hebreos capítulo 9 nosotros encontramos que nuestro Salvador Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué hacía un sacerdote bueno, era un rey que tenía
también el oficio del sacerdocio, que hacía en una ciudad que no era para nada una ciudad de Dios, era la ciudad de los jebuseos. Muy bien, ¿quiénes son los jebuseos? Los jebuseos son una tribu palestina, entonces podemos decir que hasta la fecha en Jerusalén hay presencia de los jebuseos y ellos son descendientes de Jebús. El nombre Jebús significa hollado, humillado, empobrecido. Entonces, los jebuseos eran una tribu que habitaban ahí y que por alguna razón que nosotros no conocemos, no se nos menciona en la Biblia, tenían un rey que servía al Dios Altísimo, aunque ellos eran una nación pagana, aunque ellos eran una nación que no conocía al Señor. Abraham se encuentra con él y adoran juntos. El nombre de la ciudad antes de ser llamada Jerusalén era Salem o Shalem. ¿Qué significaba esto? Era una ciudad que el nombre se le había puesto en honor al dios Sol. Nosotros sabemos que gran parte de las civilizaciones bíblicas son idólatras y que el culto que ellos representan más, el culto que ellos sirven más, es el culto al dios Sol. Entonces tenemos que hay una ciudad idólatra, una ciudad que es humillada, pero que Dios pone sus ojos en ella. Y aquí podemos ver la gracia preeminente. Hay un Melquisedec y Abraham llega ahí muchos años, Abraham antes, sin siquiera remotamente imaginar que un día un descendiente de él, que es el rey David, va a reinar sobre Jerusalén. Hermanos, recuerden que nosotros tenemos la Biblia, pero ellos no tenían nada. Ellos no sabían lo que se estaba pasando, eran ellos con su relación cercana a Dios. Y así, nosotros ahora tenemos salmos y tenemos palabra de profecía y tenemos cartas, pero las personas en los tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, no tenían noción de nada de esto. Ellos vivían la vida como podían, tratando de agradar a Dios, buscando una relación con Él, pero definitivamente que tenían mucho menos armas que nosotros para poder hacerlo bien. Se le pone Jerusalén el nombre de la ciudad, que significa casa de paz, hasta que es tomada por David. Nosotros traducimos la palabra shalom como paz, pero shalom no significa paz en sí mismo. La palabra shalom es ausencia de todo mal. Piense usted ahorita todo el mal al que le teme. A la pandemia, a quedar vulnerable en su economía, a la vejez, a no sé, supongamos que no nos enfermamos, supongamos que el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros y nos provee, pero va a empezar, si esto sigue, el Señor no lo quiera, va a empezar a aumentar la violencia. La gente va a empezar a robar, la gente va a empezar a entrar a casas. Es mal, es mal. Piense en todos los problemas que nosotros como humanidad tenemos, en el mal. Y que el Señor tenga una palabra que diga que hay una manera de tener ausencia de todo mal. Nosotros lo conocemos como paz, pero vemos que en sí misma la palabra abarca más. Yo ahorita estoy en paz, estoy en mi casa, sin trabajar, sin ninguna preocupación, viendo las noticias, pasará esto, pero no quiere decir que no esté en un riesgo. Hay mal, como quiera, alrededor de mí. Incluso yo misma soy creadora del mal cuando me alejo de Dios. Entonces, una palabra que signifique ausencia de todo mal, eso es shalom. Y que Jerusalén sea la casa de paz. Entonces significa la ciudad, la casa, la ciudad de la ausencia de todo mal.
Imagínese una ciudad así. Nosotros ahora, repito esto, pensamos en Jerusalén y luego se nos vienen todos los conflictos de Medio Oriente a la cabeza, ¿verdad? Y pensamos que no hay paz en ese lugar. Geográficamente es un lugar cero llamativo, vamos, no es Cancún, no es las Bahamas, es un desierto y no hay más nada, nada. Si tuviera petróleo, pues a lo mejor Estados Unidos no sería amigo de Israel, ¿verdad? Pero no hay nada. Recursos naturales como tal, la nación no tiene, pero la presencia del Señor está ahí y Él es el que la hace florecer y Él es el que la hace ser próspera y Él es el que ahora la tiene siendo una de las potencias mundiales, a pesar de ser un estado tan pequeño, es más pequeño que Nuevo León. Entonces imagínese la ciudad, la Tierra Santa, no precisamente como el lugar más llamativo o acogedor, sino es un lugar que puede tener todo en contra, el clima en contra, la ubicación en contra, sus límites con los demás países en contra, pero el Señor está ahí y Él la levanta y hay paz. Bueno, ¿cuál es la ubicación geográfica? ¿Qué es lo que hay alrededor de Jerusalén? Está entre dos valles, el Valle del Cedrón al este y el Hinnom al oeste y el sur. Al norte hay un monte que es el Monte Moria. ¿Usted recuerda qué es el Monte Moria? Si no, otra vez, permítame adelantarme un poco a la historia. El Monte Moria es el monte donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Wendy y Misael compraron unos libros ahora para el seminario y me prestaron uno de los libros que compraron acerca del templo. Yo no sabía esto y tengo meses que lo descubrí, fue algo que llenó de gozo mi corazón, pero nosotros leemos la Biblia e imaginamos que son lugares al azar y no es así. La verdad es que la historia bíblica se centra en un mismo pedacito de tierra. Ese monte Moria termina siendo parte de una heredad que David compra. ¿Recuerda usted el pasaje? Recuerden, el monte Moria, Abraham ve el milagro de que va a sacrificar a Isaac y nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Un ángel lo detiene y adoran y todo acaba en santa paz ahí. Pero en el monte Moria también, cuando David comete un pecado que es censar al pueblo sin que Dios se lo mande, lo cual hablaba mucho de su orgullo. David se había dado cuenta de que la ciudad, de que la nación entera había crecido sus límites. Eso ya lo vimos cuando estudiamos la vida del rey David, cuando vimos que ya era próspera, el ejército, todo, y entonces él para jactarse de todo lo que había hecho, decide hacer un censo sin que Dios se lo mande. Y eso no le agradó a Dios. Entonces Dios le habla y le dice, muy bien, tenemos aquí esta situación que tú hiciste mal. Y como tú hiciste mal, yo tengo tiene que haber una consecuencia, ¿no? Dios como padre, al fin de cuentas, hablando de disciplina con su hijo David. Entonces le dice, ¿qué prefieres? ¿Que caer en manos de tus enemigos y estar en guerra, me parece que por 3 meses, o que sean 3 días en donde yo, Jehová, hiera la tierra? Y es un pasaje hermoso porque David se queda pensando y Dios le dice, piénsalo y me dices qué es lo que vas a escoger como castigo. Yo no sé con quién más Dios trate así, pero entonces David se queda pensando y él dice, yo creo que voy a escoger que Hashem hiera, que Jehová, Hashem, el nombre sobre todo nombre, que él hiera la tierra, porque si caigo en manos de mis enemigos, ellos no van a tener de mí misericordia, pero si caigo en manos de Jehová, yo sé que tal vez él tenga misericordia de mí. Entonces pasa como David le responde a Dios, y son 3 días en que la mortandad se desata por toda la nación.
Y David se asusta de lo que puede sus ojos ver, ¿no? Entonces él dice, tengo que sacrificar, tengo que orar, tengo que adorar, tiene que haber algo que yo le entregue a Dios para cesar esta mortandad. Entonces él va a la heredad de un jebuseo y le quiere comprar un terreno, y el jebuseo le dice, no, tú eres el rey, tómalo. Y él dice, yo no voy a ofrendarle a Dios algo que a mí no me haya costado. Entonces él toma esa heredad y ahí comienza a ofrecer sacrificio, holocausto agradable a Dios, y dice la palabra que cesa la mortandad. Bueno, en esa heredad va el monte Moria, de tal manera que cuando David compra esa heredad y él piensa en dónde su hijo Salomón, porque acuérdense que él no hace el templo, pero deja todo preparado, su hijo Salomón, ¿dónde va a construir el templo? El templo está sobre el monte Moria. Se dice que el lugar santísimo donde está el arca de la propiciación, que es la representación del trono y la presencia de Dios, se encuentra sobre las mismas peñas donde el patriarca Abraham iba a sacrificar a Isaac. La presencia de Dios está en ese lugar. Entonces usted imagínese qué nación, qué ciudad tan especial es esta de la que estamos hablando. Al oriente, bueno, la actual ciudad de Jerusalén, como está actualmente, esto es muy importante, ya no se encuentra dentro de los muros que David construyó alrededor de ella. Ya no está dentro de los muros. La ciudad, eso es como la zona turística, y la ciudad se desarrolló afuera de los muros. También investigué que al oriente tiene 3 fuentes de agua. Si nosotros nos fijamos bien, el oriente, cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de puntos cardinales, el oriente es muy especial, porque el jardín del Edén era un jardín que se encontraba al oriente, porque los sabios que vienen a buscar a Jesús cuando es niño vienen del oriente. Nosotros podemos entender que del oriente viene todo lo que es de Dios. Entonces, sus 3 fuentes de abastecimiento de agua vienen del oriente. Fíjese nada más. Una prueba de que Dios es el sustentador de esa ciudad. Nosotros podemos ver, ya vimos que en sus orígenes la ciudad no era poblada por el pueblo de Israel. De hecho, Ezequiel dice en el capítulo 16, le habla a la ciudad y profetiza sobre ella, y le dice, tu padre fue amorreo y tu madre etea, o sea, fueron extranjeros. Estas 3 naciones que estamos hablando forman parte de las 7 naciones que son más grandes que nosotros mismos. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios le habla acerca de 7 naciones poderosas, y es un pasaje donde le dice que Él no las va a echar de un día para otro, sino que va a ir echándolas poco a poco, pero el pueblo tenía que luchar contra ellas. Después de la muerte de Josué, fue tomada otra vez por los cananeos. La ciudad siempre ha sido disputada, siempre. Desde la muerte de Josué no vuelve a ser ocupada por el pueblo de Dios hasta el reinado de David. Actualmente, anoche me encontré un video muy interesante, si puedo en la tarde le subo la liga, de la historia de Israel, 4000 años de la historia en 4 minutos. Y es algo impresionante. Naciones tras naciones, reinos tras reinos, vienen y azotan esa ciudad. Derriban el templo, lo derribaron los babilonios primero cuando se llevan la cautividad, pero luego viene Esdras y Nehemías y reconstruyen el templo, pero reconstruyen la ciudad, reconstruyen los muros y ponen puertas, y el significado de esas puertas es maravilloso. Sería muy largo
aunque sería un tiempo muy provechoso si hiciéramos un estudio de eso, porque es realmente hermoso. Pero se levanta el segundo templo, pero luego alguien más viene y lo tira, pero luego viene Herodes y hace otro templo, pero entonces, y hasta la fecha la ciudad es disputada por los musulmanes, por los católicos y por los judíos. Se le llama también Sión. Tiene varios nombres, además, con sus significados, y es por eso que ahora hay muchos judíos, hay partidos políticos que son sionistas, es decir, que se preocupan porque la ciudad sea parte del Estado de Israel y buscan unir a Israel con un interés político. Nosotros podemos ver ahí que hay presencia de Dios, que hay interés político, que hay prosperidad, muy diferente a haber riqueza. Si lo comparamos con países como África, los países africanos, que son muy ricos, pero que son muy pobres. Si lo comparamos con nuestro continente, América, que es hermoso y que tenemos de todo aquí, pero bueno, nosotros que aquí vivimos sabemos las políticas y cómo es que está oprimida nuestra economía y cómo es que nosotros no podemos disfrutar nuestros recursos. Pero ese lugar tiene prosperidad, muy diferente a la riqueza. Si nosotros leemos la palabra de Dios con miras espirituales, hermanos, nosotros nos damos cuenta de que el plano existencial en el que Dios se mueve y en el que Él obra es muy diferente a lo que nuestro plano físico anhela, desea y de lo que se llena. Porque nosotros pensamos que ser ricos, que ser prósperos es ser ricos, y no hay nada como tal. ¿Por qué les estoy hablando de Jerusalén? Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo número 5. Es un pasaje muy hermoso, es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y más adelante de las bienaventuranzas, en el versículo 13, Jesús nos compara con algo. Siempre hay comparaciones. Yo les he dicho muchas veces que el Señor es tan buen maestro, que Él a los profetas les decía, usa este árbol, usa esta agua, y esto va a representar esto. Y así como esto está, así está la condición de mi pueblo. Después Pablo también nos dice, vuestras obras son como trapos de inmundicia. Siempre nosotros, el Señor nos provee de cosas físicas, porque sabe que nosotros no tenemos tendencia a lo espiritual. Aunque en un principio Adán fue así, pero con el pecado lo pierde. Pero viene el segundo Adán, que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos enseña con lo físico que es con lo que nosotros tenemos las verdades espirituales. Y el Sermón del Monte es hermoso, y el versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Por qué él habla de la sal? Bueno, porque dentro de las ofrendas, la sal era de las cosas más importantes que se podían ofrendar cuando se ofrendaba en especie, cuando no eran animales, porque incluso los soldados romanos, nosotros sabemos que por eso se le llama salario, porque se les pagaba con sal en la mayoría de las veces, porque era algo muy muy útil, porque preservaba los alimentos en un tiempo que no había refrigerador, porque tenía muchas funciones. Y el Señor nos dice, así son ustedes son como la sal, son una ofrenda, son algo que sirve para muchas cosas, son multifacéticos, pero si ustedes no cumplen su función, son despreciados, no hay nada más para lo que ustedes puedan servir. El versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse.
El Señor ya me dijo que soy sal y cantamos que yo soy la sal de la tierra. El Señor ya me dijo que soy luz, pero el Señor me dice también que yo soy una ciudad. ¿Qué ciudad puedo ser? Conocemos a lo largo de la Biblia cómo el Señor obra con muchas ciudades. Conocemos perfectamente lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Incluso cuando Dios viene con Abraham y le dice, tengo que comunicarle a Abraham lo que voy a hacer, él habla específicamente de Sodoma y Gomorra, pero menciona a los filisteos y dice, pero a los filisteos todavía no, porque su pecado todavía no me colma. Después tenemos otro ejemplo como Nínive, que el Señor pone a alguien para que Nínive se arrepienta. Al Señor le preocupan las ciudades. Nosotros somos una ciudad. Nosotros también tenemos murallas alrededor nuestro. El Señor pone cuidado de nosotros. Nosotros somos también, tenemos puertas como las ciudades. Nosotros somos casa, somos templo, somos muchas cosas. El reino de Dios es como un árbol, el reino de Dios es como una mujer que pierde una moneda pero después la encuentra. El reino de Dios y Jesús hace muchas similitudes de algo que una sola cosa es, pero que tiene diferentes proyecciones. Entonces, yo soy una ciudad y yo quiero ser Jerusalén. Yo quiero ser Jerusalén porque esta profecía habla de mí, porque yo también fui pagana en un tiempo y hubo un rey que se preocupó por mí y que era que era conforme a la orden de nuestro Señor Jesús, haciendo la comparación de Melquisedec y de Jesús. Y es hasta que viene el primer rey, que es David, que nosotros sabemos que muchas veces David es figura de Jesús y que es el amado, que él viene y me toma y ahora soy la ciudad de David, la ciudad del amado. Muchas veces la gente, cuando se les da palabra profética, no sé si ustedes hayan escuchado, que dicen, y el Señor te va a llevar a las naciones. Y nosotros nos imaginamos que ya vas en un avión llegando a Yemen o a algún lugar, y no necesariamente, porque hay un llamado misionero a las naciones, pero no podemos ir todos. Aquí hay ciudades y un conjunto de muchas ciudades que son naciones. Y el Señor me habla y me dice, tú eres mi ciudad. Nosotros no somos cualquier nación. Pedro dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las obras que Él hace. Somos una nación que está como Jerusalén constantemente en guerra, porque Efesios 6:12 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra nosotros mismos, contra nuestro pasado, contra las costumbres, contra la tentación, contra el pecado. Nosotros necesitamos estar siempre conscientes de la santidad y de lo que Dios puso en nosotros cuando nos miró, porque no podemos hacer menos un sacrificio tan grande, porque no podemos nosotros demeritar la obra de la cruz y dejar que cualquiera entre a nuestra ciudad. Cuando el Señor da las leyes y habla acerca de los leprosos, ¿se acuerdan? Que el que estuviera leproso, el sacerdote lo tenía que ver y entonces se le sacaba de la ciudad y estudiando eso no es precisamente lepra, yo se los he dicho, la traducción de nuestra Biblia lo pone como lepra, pero es una enfermedad que se daba cuando había pecado, cuando había chisme, cuando había fornicación, cuando había avaricia y cuando había soberbia. Era una enfermedad muy particular que se manifestaba en la piel y que entonces tenían que ir con el sacerdote y el sacerdote les decía, es lepra, es pecado es tanto, y tenían que sacarlo. Si hubiera sido lepra, estaba estudiando eso estos días, si hubiera sido lepra, se contrapone a una parte que dice que si ese enfermo estaba recién casado o se aproximaba una de las fiestas de Israel, se tenía que esperar a que el evento pasara. Si fuera lepra, que la lepra es altamente contagiosa,
no pudieran dejarlo que anduviera igual que ahorita, ¿verdad? En medio de toda la gente en una festividad. Eso quiere decir que en mi ciudad no puede haber pecado, que eso se sale. El sacerdote examina cómo es que están mis pobladores, mis intenciones, mis actos, y me dice, estos sí, estos no. Yo soy una ciudad, porque a pesar de que tengo todo en contra, en mí hay paz, porque soy la ciudad del gran rey, porque me gobierna Jesús, que es el príncipe de paz, el príncipe de la ausencia de todo mal. Nosotros no podemos guardar nuestra ciudad en nuestras fuerzas. El Salmo 127 comienza diciendo, los invito a que lo busquen, es un salmo muy hermoso, me gusta mucho porque siempre que yo intento hacer las cosas a mi modo o a mi fuerza, o ya oré, ya ayuné y pienso que el Señor se tarda en contestarme y yo quiero agarrarme por mí misma a hacer las cosas, encuentro este salmo, el Salmo 127:1, y dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada, porque no hay nada que yo pueda hacer en mis propias fuerzas. No hay estudio, no hay trabajo, no hay matrimonio, no hay familia, no hay negocio que yo pueda hacer por mí misma y pensar que va a prosperar sin que Dios vaya de por medio, porque mi vida es nada. El apóstol dice que nuestra vida es como la hierba del campo que hoy está y mañana no está. Lo que realmente queda de nosotros cuando nos vamos son nuestras obras, y si nuestras obras son guiadas por el Señor, son joyas. Por eso cantamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, son mis obras. Y si no fueran las obras las que quedaran, no tendríamos el hermoso capítulo de Hebreos 11, que son los héroes de la fe, y que termina diciendo, bueno, no termina diciendo, pero hay una parte que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo. Ellos obraban creyéndolo, sino mirándolo de lejos. Sabían que estaba en algún lugar, sabían que Dios lo tenía para ellos, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ese capítulo también dice que ellos buscaban una patria mejor, porque si ellos hubieran salido, ellos sabían del lugar del que salieron, hablando de Abraham, ciertamente tenían tiempo de volver. Usted toda la vida, mientras el Señor no venga, usted tiene tiempo de volver a la vida que llevaba. Pero ¿qué es lo que dice este capítulo? Pero ellos sabían que había una patria mejor, una patria celestial, una patria eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo soy, pero no me voy a quedar aquí. Hay algo más, me voy a subir, hay una promesa. Mis obras se van a quedar aquí para ser testimonio para mi iglesia, para ser testimonio para mi familia, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos. Es por eso que el Señor hace este maravilloso llamado, y quiero que volvamos para terminar a Isaías número 62. Le voy a dar lectura desde la versión que les digo que tengo. Si ustedes quieren comparar, yo aquí tengo también mi Reina Valera para que ustedes vayan viendo, y usted identifíquese como esta ciudad. Identifíquese. Nunca más te llamarán, nos quedamos, debido a que amo a Sión, ya vimos que es otro nombre de Jerusalén, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, el Señor suspira por nosotros. No puedo quedarme callado. Isaías dice, no dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer. Hasta que su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el Señor Jesús. Y su salvación arda como una antorcha encendida. Las naciones, ya sabemos quiénes son las naciones, ¿verdad? Verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria.
Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en las manos de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada ni la tierra desolada. Tu nombre nuevo será la ciudad del deleite de Dios. Hay una versión que dice, tu nombre nuevo será mi lugar favorito. Imagínese que el Señor se refiere a usted como mi lugar favorito y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa, y entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros y hay gente siempre orando por nosotros, hay ángeles, hay espíritus ministradores alrededor de su pueblo. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. El Señor le ha jurado a Jerusalén por su propia fuerza: nunca más te entregaré a tus enemigos. Nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino nuevo. No te va a faltar nada. Nadie te va a quitar lo que tú trabajas. Nadie te va a quitar tus ganancias. Ustedes cultivaron el grano y ustedes lo comerán. Alabando al Señor dentro de los atrios del templo. Esto incluye un compromiso de parte de nosotros. Ustedes mismos beberán el vino que prensaron. Acuérdense que el vino es el sinónimo del gozo. Salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. Aquí ya comienza a hablar de la nueva Jerusalén, de la gran ciudad. Preparen la carretera para el regreso de mi pueblo, emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. ¿Y quién es nuestra bandera? Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país, a cada nación. Díganle al pueblo de Israel: miren, ya viene su salvación, su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Serán llamados pueblo santo, el pueblo redimido por el Señor, y Jerusalén será conocida como el lugar deseable, la ciudad ya no abandonada. Esto pasa en cuando nosotros somos redimidos por la sangre preciosa del Señor. Y aunque Elías está orando aquí, nosotros podemos ver que está orando con profecía y nosotros podemos ver que Jesús está implícito aquí. Isaías tiene muchas profecías donde se refiere a Jesús que nosotros lo leemos y decimos, ay, claro que está hablando de Jesús, como el pasaje de el siervo sufriente, como el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Nosotros vemos cuando claramente la presencia de Jesús salta a la vista, pero cuando Él está aquí, si ustedes se fijan, Él no es el centro de la historia, Él no es la estrella de la historia, sino que somos nosotros, el pueblo, que toda la gente vea que nosotros hemos sido adquiridos por Él, que toda la gente vea en este momento que el mundo entero está colapsando, pero el pueblo del Señor está a salvo, que toda la gente vea que tú eres diferente en tu trabajo y que eres bendecido por serlo, no que eres señalado, no que eres, claro que eso es parte, porque si no el pueblo, la ciudad no estaría en guerra, pero hay algo más. Esto es mientras nosotros estamos aquí, pero cuando ya estemos en la presencia del Señor, y con esto ahora sí ya termino, vamos a la Nueva Jerusalén, que es el capítulo 21 de Apocalipsis. Nosotros vemos el recorrido de nuestra vida, hermano, y si esto no le emociona pensarlo, si no le conmueve ver el cuidado de Dios, cómo es que una ciudad, una región de este planeta, el Señor la apartó para sí,
Aunque hubiera naciones extranjeras, aunque en su principio fuera dedicada a la idolatría, el Señor ya tenía sus ojos en ella, como los tiene en nosotros. Y a lo largo de la historia del mundo, Jerusalén ha estado ahí, en conflicto, en gloria, en momentos buenos, en momentos malos, con buenos gobernadores, con malos gobernadores, pero finalmente ella va a preservarse por la eternidad, como también lo haremos nosotros. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esto para el pueblo de Israel debe de botarles la mente, porque ellos piensan que desde que el templo se quitó, la presencia de Dios no está con ellos más. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Todos los afanes, las preocupaciones, las enfermedades, las angustias, todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Se acuerdan lo que les dije de la lepra hace un momento? Que el sacerdote venía, tú tenías más bien que ir, y él inspeccionaba. ¿Y quiénes eran los que les nombré? Los que hacían todos estos pecados. Ellos no tienen cabida en la gran ciudad. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de estudiar las 12 puertas de la ciudad. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado: al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí vemos que se une el pueblo con la iglesia. Todos en conjunto somos una sola cosa. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista, que son las piedras de las tribus del pueblo de Dios. Las 12 puertas estaban hechas con perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal
era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Recuerde que ellos sabían más bien que el tabernáculo y que el templo posteriormente simbolizaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. No hay templo ya, porque el Señor está con nosotros eternamente. No necesitamos un canal para comunicarnos con Él, no necesitamos más sacrificios, no necesitamos más obras, nada. Ya estamos limpios. Acaba de decir Él que todo ha acabado. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque ahí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría. Ya no queda nada de idolatría de una ciudad que era idólatra. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que ustedes estén siempre conscientes de el testimonio que son para los demás, de su valor delante de Dios, que sepan que son un templo, que tenemos lugar santo, lugar santísimo, que hay frutos que el Señor quiere ver en nosotros, que hay puertas que nosotros debemos cuidar, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, y que sepamos que esto va a terminar pronto, que hay palabra del Señor para nosotros mientras estemos en esta tierra y que Él quiere que tengamos una buena vida, pero que cuando todo esto aquí acabe, nosotros nos estaremos gozando en la presencia de Dios. Gracias a Dios por Jesús, que Él es el que hace posible la salvación, la redención y a quien esperamos en su segunda venida. Que el Señor les bendiga.